En este momento, cuando la realidad parece darnos la espalda, donde una rabia interna nos come por dentro, una rabia que nace de la falta de oportunidades, de un grito al vacío, de ver que nuestra vida es guiada por fuerzas que nosotros ni siquiera vemos. Vaya, el camino de cómo encontrar por dónde ir nace de entender primero de dónde vengo. Mi nombre es Carlos Palau, un joven como tú de 24 años que ha crecido en la dualidad de una realidad latinoamericana que favorece a unos pocos y que come de todos los demás que crecemos sin los privilegios que el sistema parece negarnos. Yo estudié estrategia y transformación de negocios en una de las escuelas más importantes de mi país, a las que solo algunos pueden acceder por la barrera económica que ésta impone. Gracias al estudio se me permitió el ingreso. Una vez que salí de allí, me puse a trabajar, logrando un puesto tan importante como ser el gestor de datos de la policía de mi ciudad o incluso colaborar en el desarrollo de sistemas de gestión que permitieron llevar una empresa donde trabajaba hacia adelante, mientras era miembro del equipo que coordinaba las finanzas y los reportes a los inversionistas de la misma, en uno de los rubros que influyen directamente en la economía de este país, México, que parece no poderse despegar del tema de los energéticos. Esto me ha permitido aprender y enterarme de muchas cosas que realmente suceden atrás del telón, que forman parte de las decisiones que nos afectan día tras día. Mientras esto sucedía en este proceso, tuve problemas fuertes como cualquier otro latino. Mis padres se separaron cuando yo era joven, lo que me llevó a separarme de mi hermano y mi madre por varios años. Al acabar el último semestre de mis estudios universitarios, detienen a mi padre por un crimen que no cometió y quedo solo, comiendo poco y sobreviviendo con las oportunidades que se me iban presentando, logrando a través de mis conocimientos y la ayuda de algunos cercanos ir pudiendo escalar algunas posiciones hasta que en el último trabajo que tuve, un acto de bondad destruyó lo que había cosechado. Tratando de ayudar a un empleado en una jugada que no parecía tan perjudicial para mí, terminé perdiendo mi empleo. Después de meses de callar, seguir investigando y aprendiendo, decidí empezar este canal y cambiar mi contenido de redes sociales para poder ayudar a jóvenes que están preguntándose cómo mejoro mi calidad de vida, cómo gano más dinero, qué debo estudiar, qué pasa si no logro lo que quiero hacer y si acaso las expectativas que los demás ponen sobre mí son muy altas. Les prometo que esta introducción tan larga solo se hará en este video y para los que siguen será más corta, pero bueno, se quedará aquí en este primer video para que sepan de dónde vengo, qué es lo que he vivido y de a poco, a la larga, puedan entender mi historia y mi proyecto y de esta manera comprender de dónde sale el conocimiento que les quiero compartir. En este video tocaré algunos temas que son importantes que los jóvenes entendamos para entonces poder establecer las acciones que siguen. Así que quédate hasta el final para que puedas comprender cómo es que el contexto en el que vivimos afecta nuestra manera de pensar y también afecta el acceso a las maneras en las que podemos cambiar nuestra realidad. Ya sé que esto puede sonar medio extraño, pero ni es magia, ni es esoterismo, o sea, les digo la neta. Son datos y realidades que si no las entiendes, pues entonces quizá estés en un camino que no te llevará a quien quieres convertirte el día de mañana. La realidad es que esto que les quiero compartir básicamente son algunas cosas que me permitieron a mí cambiar un poco mi perspectiva de las cosas, ponerme a trabajar y pues hoy en día poder estar aquí en mi casa grabando esto al mediodía. Pero pues bueno, comenzamos. Primer punto, el contexto latino. El pasado no se repite, pero a veces rima. Te puedo resumir este primer punto en una sola frase. Tú eres latino, no eres ni europeo, ni asiático, ni estadounidense. Parece algo muy sencillo de entender, pero es que muchas veces se nos olvida, como que no lo recordamos. ¿Cuántas veces has visto a marcas en tu localidad o en la ciudad que vivas queriendo hacer un marketing con palabras como cosas de old money o aesthetic o con colores así marrones, ¿no? Y que quienes desarrollan estas campañas o publicaciones ven las tendencias europeas en ropa, moda, tecnología, etcétera, ¿no? Pensando que estas mismas aplican aquí. Te daré un ejemplo. En este artículo se menciona que la generación Z ya no bebe y no fuma y que están optando por un estilo de vida más saludable. Seamos honestos, ¿realmente en donde vives esto es verdad?
Claro que no. Si nos vamos a los datos del INEGI en México, podemos ver que en la última encuesta de consumo de alcohol y tabaco, que esto es totalmente lo contrario. En México, la generación Z bebe más. Y si no me crees, tan solo es cuestión de que escuches lo que es popular ahora. ¿Qué no has escuchado? ¿Que saquen la Hypnotic? ¿O acaso no ves canciones con títulos como Marlboro Rojo? ¿Y sigues pensando que la generación Z ya no bebe? Por favor, tenemos que pensar un poco más en esto. Este es un ejemplo de muchos que puedo listar que nos hacen pensar que nuestra comunidad va hacia un lado cuando la realidad es totalmente distinta. Y esto parece inofensivo, pero cuando pensamos que esto impacta en la forma en la que desarrollamos negocios, hacemos marketing, hacemos estrategias de precio y escogemos qué queremos estudiar o qué tipo de carrera queremos desarrollar, pues es entonces cuando sí nos duele, ¿a poco no? Latinoamérica es un área geográfica históricamente conquistada, con influencia principalmente de Europa y que a lo largo de los años ha sido influenciada por el norte de América, donde se nos han instalado narrativas políticas y de consumo que son incompatibles con nuestra realidad. Aquí tenemos economías más pequeñas, por ejemplo, México. ¿Cuántas veces es más pequeña que la economía de Estados Unidos? ¿Por qué seguimos pensando que podemos tener, vender y pensar de la misma manera? No tiene sentido. Ojo, a ver. Esto no te lo digo para que te tires al piso, pero es para que sepas en qué piso estás parado, para poder dar el salto. Si no, el piso de cristal se te puede romper y levantarte puede ser más difícil. En resumen, para acabar con este punto, ¿por qué nos reímos de un Javi Noble que desarrolla las gasolineras VIP, pero no de un marketing aesthetic que no le habla a nadie, que no empatiza con nadie para promocionar una cafetería a la que nadie le alcanza? Digo yo, ¿no? Aparte de que esas agencias de marketing cobran bien caro. A veces, algunas, ¿no? Digo, si ya llegaste hasta aquí, probablemente es que eres más inteligente que la gran mayoría de la población, pero que también has tenido las condiciones materiales que te permiten ver este video en esta plataforma y la educación para entender lo que te estoy diciendo. Pero entonces, ¿qué sigue? Punto número 2. El mito de la escuela. A ver. Ya sé que suena muy agresivo decir el mito. Pero es que es un mito el que nos cuentan cuando nos dicen que estudiando vamos a ganar más dinero y que nuestra vida será mejor y que entonces seremos felices. Y pues esto está muy alejado de la verdad. En realidad, y para hacerles el cuento corto, estudiar sí es muy importante, abre nuestra mente y la forma en la que pensamos las cosas. Pero lo que dicen los datos no es necesariamente que vamos a ganar más dinero por haber estudiado. Sí, se puede ganar un poco más que quien no, pero no mucho más. Pero es muy probable que sí tengamos una mejor calidad de vida. Es decir, tendremos menos enfermedades, es probable que comamos mejor, que no tengamos obesidad, que nos guste hacer ejercicio, que tengamos mejor manejo financiero y pocas cosas más. La realidad es que todo parte de la pregunta, ¿para qué quieres estudiar? Y no de qué quieres estudiar. ¿Me explico? ¿Para qué quieres estudiar? No, ¿qué quieres estudiar? ¿Por qué digo esto? Es que la razón por la que uno quiere estudiar tiene que estar bien definida. Si no podemos crear ilusiones. Y lo único que crean las ilusiones son desilusionados. En Latinoamérica, el por qué estudiar, pues comúnmente va en dos vías. Una muy pequeña que ve a la escuela y a la universidad como un camino para crecer, aprender, desarrollarse a través del estudio y la relación con otros jóvenes. Es donde uno puede crear lazos y comunidad que nos permite después crear proyectos para vivir mejor. La otra razón, y la más común, es que uno va a la escuela, y en especial a la universidad, creyendo que dependiendo de lo que estudie, luego podré conseguir un empleo muy bueno con el cual ganaré mucho dinero y cambiaré en la forma en la que vivo yo, mi familia y mis cercanos, en ese orden. La realidad es que esto no es así. Yo he tenido muchos licenciados que no pueden conseguir empleo o que los contratan de practicantes y de ahí no salen, porque a las empresas les sale más barato contratar practicantes y pagarles menos del mínimo y pues ya no agarrarlos para trabajos fijos, ya que a un practicante lo puedes despedir sin tener que liquidarlo ni darle prestaciones y con la excusa de que está aprendiendo, ¿no? Y los pocos que llegan a tener ese trabajo fijo se tienen que enfrentar la mayoría de veces a salarios bajos y un sistema que mucho exige pero poco da de regreso, lo que hace pues que tengamos algunos trabajadores que no empujen más, porque pues no se ve el camino para sobresalir, ¿no? Yo te haré una pregunta. ¿Cuántos ricos o poderosos ves trabajando todo el día? A ver, esta pregunta es algo capciosa, así que dedícate un momento a pensarla. Este ejercicio de reflexión y análisis se llama análisis de mercado, claro, en su manera más simple.
y nos permite darnos cuenta que, por ejemplo, si tú vas al supermercado, ahí está en el área de las carnes un área muy grandota, donde tenemos 30, 20 metros de puras carnes, pollos, reses, puerco, ¿no? Y pues si tienes suerte, podrás ver que hay un huequito por ahí de menos de 1 metro que está destinado a este tipo de carnes. ¿Esto qué quiere decir? Las carnes orgánicas o sustitutos, ¿no? Que la verdad nadie las consume, no está por ahí y no es lo que funciona. Lo mismo pasa con el análisis anterior. Claro que hay algunas personas muy ricas y poderosas que trabajan todo el día, pero en realidad son los menos. Y quizá hay un motivo por el cual llegaste a encontrar esos personajes. Y quizá así quieren que los veas, ¿no? Te explicaré un concepto económico muy sencillo, pero que gracias a este se explican las diferencias entre los estratos sociales y cómo es que algunos están allá arriba y otros muchos estamos aquí abajo. El plusvalor, la plusvalía, el superávit, o en palabras más sencillas, la utilidad. Esto es lo que, con lo que uno se queda cuando tus gastos son menores a tus ingresos. El remanente es esta utilidad. En términos de vivienda, si tú tienes una casa que con el tiempo cuesta más, pues la diferencia entre lo que te costó y lo que cuesta hoy en día es la plusvalía. Vaya, es lo mismo que la utilidad, todo eso, ¿no? Puedo seguir y pues ya, pero creo que ya me entendiste. La forma más sencilla de acumular riqueza está en quedarse con ese superávit, y el lugar donde se obtiene más comúnmente es el valor que generan los empleados. Si yo puedo contratarte para hacer algo por lo que a mí me pagarían más, entonces ya gané. Y no tengo que trabajar. Que me contraten, te pago a ti menos, gasto el trabajo y yo me quedo con la ganancia, ¿no? Ahora lleva esto a una escala de una empresa. Bueno, pues ¿quién crees que se queda con esa utilidad? Ojo, no digo que esto esté mal. También existe un riesgo de parte del empresario al invertir en comprar o rentar todo lo que necesitas para trabajar y generar esa plusvalía. Además de que ¿a poco tú haces todo lo de la cadena productiva? Pues no. Y también tiene un esfuerzo muy grande coordinar equipos para lograr los resultados deseados. Si no entregas lo que te está pidiendo el cliente, así como tú lo harías, tienes que enseñarle a los demás a hacerlo. Pero pues ahora entiendes por qué siendo empleado no necesariamente vas a alcanzar a los grandes capitales. Ojo, pero no quiere decir que te vaya mal, ¿eh? ¿Y esto qué tiene que ver con la escuela? Bueno, como ya mencionamos, la gran mayoría estudia porque después quiere conseguir un empleo que le permita tener una digna primero y lujos, claro, después. Tienden a escoger trabajos que se han dicho que pagan bien, pero ¿qué pasa realmente en Latinoamérica? Digo, sí, escogemos uno que pague bien, pero también que la carrera no sea tan difícil. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que nuestro nivel de escolaridad es algo bajo. La calidad de estudio no es muy buena, por eso mucha gente tiende a escoger carreras que no son muy exigentes. De ahí que nos sorprenda que la gran mayoría de personas estudien carreras como ingeniería industrial, administración de empresas, derecho, diseño gráfico, psicología, etc. Bueno, y algunos sí se atreven a entrar a unas carreras un poco más complejas, que ojo, no digo que estas sean sencillas, pero claro que hay algunas más complejas que tienen la misma idea de que pues pueden ganar mucho al estudiarlas, ¿no? Después de la carrera, como podría ser medicina, electrónica, programación, arquitectura, contaduría, por dar unos ejemplos. Incluso hay algunas personas que escogen carreras que ni son tan complejas y que pues también, o sea, que es de lo más fácil, pero que creen que podrán tener una oferta laboral ampliamente, como puede ser nutrición, enfermería, estudios para ser maestro o maestra de preescolar o primaria, marketing, por decir algunas. Ojo, ojo, si estudias alguna de estas carreras no te me enojes, no te sientas ofendido, no está mal. En todas hay oportunidades, pero es lo que no te explican en la escuela, cómo encontrarlas o cómo desarrollarlas, porque todas son necesarias. Creo que a nadie le sorprendería la cantidad de egresados que están tratando de emprender lo que estudiaron o conseguir un trabajo, pero que no logran conseguir clientes o que tampoco pueden mantenerlos, o no logran las entrevistas o terminan en un trabajo donde no les paga bien. Y es que aquí el tema es que no es un error, y es que esto no es un error. Así está diseñado el sistema y está funcionando a la perfección. ¿Por qué digo que así está diseñado? Ojo, no estoy diciendo que los empresarios sean malvados y así, no. Pero obviamente quieren pagar menos y aparte pues están aprovechando de un efecto económico. Esta es una simple teoría económica. ¿Qué pasa si aumenta la oferta? El precio baja. ¿Qué pasa si cada año se gradúan muchos licenciados, contadores, lo que sea? Bien, pues las empresas, al tener mucha oferta, pues se pueden permitir ofrecer sueldos más bajos, ya que hay muchos que por un empleo están dispuestos a aceptar salarios más bajos y que al no tener poder de negociación están a la merced de lo que les ofrezcan. Sí.
Entonces, si el camino es así, pues desde el primer paso vamos mal. Por eso es importante preguntarte, ¿por qué estudias una carrera? Porque si lo que quieres es dinero, quizá estás siguiendo el camino incorrecto o no estás haciendo lo necesario durante la carrera para conseguirlo. Tercer punto, el mito del emprendedurismo. Sí, seguimos con los mitos, porque aquí se trata de romperlos, ¿no? Además, pensé que con lo dicho antes, muchos podrían llegar a preguntarse, bueno, Carlos, si ya me dijiste que la escuela no sirve, entonces el camino es emprender. A ver, es que sí, no, tal vez, depende, quizá, vaya. Es que para un problema complejo hay respuestas complejas. A pesar de que ya lo dije antes, lo repito, no está mal que estudies. Es más, creo que es lo mejor que los jóvenes deberíamos y podríamos hacer. Incluso yo estoy pensando este mismo año volver a la universidad. Pero al reconocer que la razón por la cual hacemos las cosas nos ayuda a definir el cómo las haremos, podemos darnos cuenta que lo mismo sucede con el emprendedurismo. ¿Por qué estás emprendiendo? En Latinoamérica, la realidad de las MIPYMES, que son las micro, medianas y pequeñas empresas, es lo mismo, funcionan como autoempleos más que como empresas. Y sí, parte es porque la gente no tiene mucho conocimiento. Y aparte, pues un sistema que te deja a merced de algunos actores, digamos, participantes del mercado, como pueden ser proveedores, clientes, policía, etcétera, etcétera, ¿no? Todos esos son actores. En Latinoamérica, también quien vende comida en la calle o quien limpia zapatos o quien lava carros es un microempresario, porque debe lidiar con los costos de su materia prima, manejar sus ganancias y lidiar con sus proveedores, tal como un empresario lo haría. La diferencia es que estos microempresarios también tienen que balancear sus necesidades básicas y el crecimiento de su negocio. Cuando vives pensando ¿qué vas a comer el día de hoy? No te queda mucho tiempo para pensar qué harás el día de mañana y planear crecer tu negocio, porque la única respuesta es pues volver a sacar y buscar el pan de cada día. El otro día escuchaba a una maestra que tuve en la universidad hablar en un programa de radio con unos chicos que están estudiando, que ahorita están tratando de ayudar a pymes a administrar mejor su empresa y así, y pues hablan del emprendedurismo y salir adelante y las soluciones tecnológicas. A ver, es que hay que entender que en dónde estás parado. El emprendedor latino se enfrenta a uno de los mercados más difíciles, uno donde la gran mayoría de los consumidores compran barato. La gente compra barato. No son leales con una marca, se van con la que cuesta menos, tienen bajos índices de innovación, y con lo que estoy diciendo me refiero a que en Latinoamérica no nos gustan los sabores nuevos o las cosas muy nuevas, nos gusta lo que siempre nos ha gustado y nos es difícil adoptar nuevas cosas. Por ejemplo, ¿por qué muchos repudiamos las galletas Emperador de limón? Porque son nuevas, no nos gusta mucho ese tema. Además de que en Latinoamérica no hay una gran bancarización, la gente no tiene su cuenta, su tarjeta de débito. El e-commerce, aunque creas que sí, realmente no existe. Y a la gente le gusta ver y probarse lo que compra. Además de toda la gente que está en la informalidad, derivada de un sistema fiscal que no es muy amigable con el emprendedor pequeño. Con esto dicho, reitero, ¿por qué emprendes? ¿Porque no te queda de otra? En México, alrededor del 47% de la población vive en poblaciones rurales o en comunidades muy pequeñas. Y luego nos preguntamos por qué los corridos tumbados son el éxito que son hoy en día. Ay, si nada más ahí en las lomas es donde la gente cree que esa es música mala, pero la realidad es que casi la mitad del país pues viven en comunidades rurales o en comunidades pequeñas donde la ganadería, el estar en el campo, las relaciones con el narcotráfico y así son cosas del día a día. Por ejemplo, en la escuela donde yo estudié, que ya más o menos pueden adivinar cuál es, te motivan a ser emprendedor, pero no te hablan del México que está allá afuera, que es el que realmente existe. Y está muy cerca de las colonias caras, incluso a pasos, pero a veces se esconde detrás de un muro o detrás de la fachada de que no tienes que ir allí. Pero allí están la mayoría de clientes. Piénsalo un momento. ¿Nunca te has preguntado por qué los grandes negocios y empresas de este país tienen casualmente de principales clientes a todas las personas de clases sociales medias bajas o bajas? Electra, Coppel, Coca-Cola, Banco Azteca, Cuidado con el Perro y muchas otras más. Claro, comúnmente las que tienen un mercado B2C, de negocio al cliente final. Bueno, pues ahí está tu respuesta. Cuarto punto, la realidad detrás de la pantalla.
Aunque bien, una gran parte de la población no tiene acceso a las plataformas en internet y no consume el contenido en TikTok, Instagram y YouTube, y como ya dije, el e-commerce realmente no existe, quienes tienen la capacidad de desarrollar carreras fructíferas o negocios sostenibles son probablemente quienes sí tienen acceso a estas plataformas, pero caemos en dos sesgos muy importantes que como jóvenes nos han llevado a la inacción o a la resignación. Un sesgo básicamente es, como una barrera mental, digamos, o una barrera argumentativa que nos hace creer cosas. Si no estudiamos cuáles son estos sesgos, podrían estarnos diciendo algunas cosas que son falacias, que son mentiras, que son argumentos mal hechos y podríamos nosotros creérnoslos. Así que tengan mucho cuidado. Número 1. El sesgo ad populum, bipartito. Como todos dicen algo, seguro que es verdad, ¿no? Hay dos narrativas gobernantes ahorita en la actualidad. La narrativa de que el pobre es pobre porque quiere y sus diferentes variaciones. Hablo de todos esos reels o videos que dicen que tienes que chingarle, que no te importe lo que diga el resto, que tú eres especial y que si lo quieres, se logra. Pero por otro lado está la narrativa de víctima, de que tú no tienes la culpa de nada, que los demás son los malvados y que comúnmente podemos encontrar en diferentes movimientos sociales. Ya que ahora en Latinoamérica tenemos mucho esa corriente, especialmente en la política, que pinta a algunos como los malos, entonces los pone en contra de ti. Es que los ricos son los malos, es que los pobres son los malos, es que los extranjeros son los malos. A ver, la realidad es que ninguna de las dos está totalmente mal, pero no está bien tampoco. Los pensamientos extremistas suelen gobernar la atención ya que son más llamativos, entonces la realidad de cómo funciona está en un lugar entre esas ideologías. Solo que debes, como ya dije, entender de dónde vienes y entonces aplicar lo que sí puedes hacer. Por ejemplo, si ya tienes algunos privilegios, entonces sí, el pobre es pobre porque quiere, ya que tienes todo para no serlo. Pero yo no puedo ir a una comunidad alejada de todo y ver a un niño que está allí y decirle que es pobre porque quiere. O sea, ¿me explico? Solo te invito a la reflexión y a ser sinceros con nosotros mismos. Lo más importante es entender que la gran mayoría de veces somos nosotros los que nos ponemos límites al no entender esto y al no estar dispuestos a sacrificar la comodidad de lo que un camino más sencillo nos ofrece. Pero ojo, tampoco está mal querer un trabajo y tener una vida un poco más tranquila, a tu familia y ya. Pero si está entre tus planes dejar una huella, hacer un proyecto grande, hacer algo que cambie tu comunidad, pues créeme que será muchísimo trabajo y pues muchas veces te sentirás terrible, pero bueno, esto es parte de las grandes cosas. Las grandes cosas requieren sacrificios grandes. Ahí está Jesús, por ejemplo. Menciona a Jesús porque en Latinoamérica la gran mayoría son muy religiosos, principalmente de una corriente cristiana católica, ¿no? Quien dejó la huella más grande, pues requirió el sacrificio más grande de todos. Número 2. El sesgo ad hominem. Porque tal persona lo dice, tiene que ser mentira. Este es uno de los más peligrosos porque nos hace rechazar ideas que pueden estar bien. Por ejemplo, cuando vemos a alguien criticar el capitalismo desde un iPhone, creemos que está mal lo que dice porque creemos que es una incoherencia. A lo que si le dedicas un minuto a entender qué es lo que está diciendo, pues puede ser que lo que diga está correcto. A mí me pasó en la universidad, ahí les va una pequeña anécdota. Cuando estaba en la universidad yo quería desarrollar algunos proyectos donde se civilizaban algunas cosas de los hombres. Yo en ese momento estaba muy triste y creo que quería hablar justo de problemas que los hombres tenían. Y me acerqué a un grupo estudiantil de mujeres que tenían un discurso de igualdad de género. Y fui rechazada rápidamente porque al ser hombre no empatizaban con la narrativa gobernante en ese momento, güey. O sea, no podía hablar, no pude lograr nada por comentarios tan simples como es que al ser hombre desviamos el discurso hacia otro lado. Digamos, esto no es lo que se está hablando ahorita no vamos a hablar de eso. Cuando probablemente estaba bien lo que quería hablar, solo que no era quien para decirlo. ¿Me explico? Lo podemos encontrar de muchas formas y de muchas maneras a este sesgo, pero créeme, incluso en algunos videos personas que se pintan con unos intereses muy buenos los terminan usando, incluso sin esas personas darse cuenta. Pero es muy importante reconocer que esto que vemos en internet sí que afecta el cómo pensamos. Incluso las decisiones que tomamos, hasta puede influir en las decisiones políticas que nos gobiernan. Al final, no debes desaprobar lo que alguien dice por el lugar de donde viene, la forma en la que lo dice o el cómo está vestido. Solo sé crítico con el mensaje que da y que aunque sea difícil de entenderlo, solo sé crítico con el mensaje que da. Aunque a veces sea difícil de entenderlo cuando viene cargado de odio. Recuerden, siempre respetuosos con la gente. Con las ideas tontas es con quienes debemos de ser crueles.
Conclusión. Este video queda aquí, pero te sugiero que te suscribas para que puedas continuar viendo el contenido que viene, donde traeré entrevistas con personajes interesantes e importantes que quizá a ti te interesan. Iré a hacer algunas entrevistas a la calle con algunos jóvenes. Voy a investigar más contenido de algunos temas que ya mencionaré para que pueda compartirte a ti todo ese conocimiento que he adquirido en esta carrera donde he trabajado en muchas cosas y apenas tengo 24 años y que ahora pues me permite, como ya dije, pues estar aquí en mi casa grabando estos videos con esta calidad y pues no sé, creo que es algo que todos soñamos de pequeños, ¿qué no? Como mencioné, haré contenido que va enfocado a lo que sé que te puedo compartir, que va desde cómo gestionar tus finanzas a través de una realidad latina, hablar sobre el desarrollo de habilidades y conocimientos, enseñarte sobre marketing e investigación de mercados real, no cosas que son tan blancas que me las quiero meter por la nariz, y no lo que te dicen en las escuelas que para nada está alineado con lo que en la realidad vivimos. Además de un contenido que como un aficionado a la tecnología, experto en gestión de datos y un programador de hobby, puedo traer, porque creo que hoy en día una de las cosas que podemos aprender y que nos pueden dar una ventaja ahí en el mercado laboral o en el mercado general, pues está justo en la tecnología, algo que poca gente tiene acceso en Latinoamérica. Y claro que como amante de la filosofía y la política, con mi experiencia trabajando en gobierno, trataré de traer algunos temas y hacerlos más digeribles para nosotros los jóvenes, entender cómo nos afectan, por qué nos afectan y qué podemos hacer al respecto. Me encantaría que me acompañes, porque mi objetivo más grande es poderte ayudar a ti, joven latino, importante. Yo tengo un hermano de 17 años que se pregunta qué estudiar, que a veces no sabe qué pasa en el mundo y que me entristece ver lo que hay afuera, que es a lo que se va a enfrentar. Y a veces verlo scrollear me pone un poco triste, ya que es una realidad en la que muchos jóvenes, por tratar de salir adelante, terminan en cosas terribles donde hasta pierden la vida por salir adelante. Un abrazo a todos y pues no se despeguen, que yo soy Palau y creo que puedo ayudarte a que tú logres el cambio que el mundo necesita. Hasta el siguiente video.